¿Empezamos? Bueno, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta 17ª Feria del Libro. Y hoy, bueno, con la compañía de Giselle y bueno, de Nelly también, que le está haciendo una grata compañía en esta presentación de Cuentos en Red. Así que Giselle, bienvenida. Vos contanos toda tu historia. Nos ahorramos de esas biografías que por ahí son no largas, porque Giselle manda todo muy en regla cuando, bueno, que me toca a mí esto de las convocatorias de la feria, de todo el material que le pido siempre a los escritores que me manden fotos, biografías, etcétera, etcétera. Giselle es muy prolija en todo lo que hace y bueno, quiero destacarlo, sí, porque eso es muy importante para nosotros como coordinadores, porque nos ayuda muchísimo y sobre todo en el momento de que tenemos que resumir extensas biografías para quedar en 4 o 5 líneas. Así que Giselle, bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a comenzar con la palabra de Nelly. Ella va a hacer la presentación formal. Gracias. Sí. En primer lugar, buenas tardes y bienvenidos todos. Muchas gracias por estar presentes y sobre todo por acompañarnos en esta instancia que se imaginarán es muy importante para nosotros. Bien, el objetivo que tiene este encuentro es justamente presentar el libro Cuentos en Red de Giselle Aviñón. Para tener con ustedes, que tengamos un contacto más interactivo, van a recibir en cualquier momento unas hojitas para que puedan tomar nota, para que escriban allí aquellas preguntas, dudas, cuestiones, hasta comentarios si quieren, pero sobre todo por preguntas que necesiten hacer y que la autora, cuando llegue el momento de su exposición, pueda responder. ¿Estamos? Bien. Yo soy Nelly Cantero, soy profesora en letras y la persona que escribió el prólogo de este libro. Mi presentación tiene dos partes. Me gustaría hablar primero, en primer lugar, de la autora y luego del libro. Sin embargo, al final vamos a ver que se funden en uno. De todas maneras, nunca me imaginé pensar en el libro sin conocer de la autora y a la inversa. Bien, si vamos a hablar de la escritora, quiero contarles que una vez hace un tiempo tuvimos una conversación acerca del fenómeno de la inspiración, que para muchas personas lo interpretan como una suerte de musa que deja caer su magia sobre el escritor elegido. Yo lo que quería era preguntarle a Giselle concretamente, y en esa oportunidad lo hice, cómo operaba la inspiración en su proceso de trabajo. Y ahí ella me contestó muy brevemente, diciéndome que la inspiración para ella operaba justamente al comienzo, cuando ella te elegía, cuando ella definía el universo de su tema global, del tema global de ese trabajo que empezaba a hacer. Y luego, y acá sí me habló extensamente y fue muy productivo, porque yo después le voy a pedir que nos haga el favor de explicárselo a ustedes,
como me explicó a mí, que porque yo quería saber cómo era el proceso de trabajo para su proceso de trabajo, para la producción de libros, algunos muy complejos como los que ella escribe. Cuando yo leí el texto por primera vez, Cuentos en Red, sentí que había una coincidencia entre lo que Giselle me había explicado y lo que yo veía, porque cuando lo leí vi varias cosas. Por ejemplo, vi talento, vi una sólida formación académica en términos de conocimiento, no solo de la literatura en general, sino conocimiento y muy buen manejo del género que ella iba a utilizar en este libro. Muy bien. Fue allí, además de la formación académica de las que acabo de hablarles, también vi algo que me llamó la atención y que no se ve con demasiada frecuencia, y es un intenso trabajo de investigación, de lo cual también podría ser que te pidiéramos después que nos explicaras por dónde anduviste investigando. Debe haber estado metidita en varios lugares como es ella, cuando quiere averiguar, cuando quiere aprender, cuando quiere saber cosas. Muy bien. Y por último, vi algo que me dio mucha satisfacción, y fue un aspecto al que yo personalmente le doy una importancia superlativa, y se llama responsabilidad. No solo responsabilidad con su texto, sino también responsabilidad con el lector. Fue en ese momento en el que se concretó la idea de acompañarla con el prólogo de su libro. Muchas gracias, Giselle. Si tenemos que hablar de el libro, seguramente todos nos preguntamos, ¿qué es? ¿Cómo es el libro? Bueno, el libro es una red de historias, donde están representadas todas las generaciones. Por suerte, nos tuviste en cuenta, a todas las 100, nos tuvo en cuenta en su libro. Muy bien. Y también vamos a encontrar una gran variedad de temas y de subtemas. Aparecen cuentos realistas y también cuentos fantásticos, historias de amor, historias de desencanto, de carácter social y mucho más que van a descubrir ustedes cuando lo lean. Lo curioso es que esa red de cuentos, a su vez, contiene otras redes. Es como si habláramos de unas redes dentro de otra red. ¿Y cuáles son esas redes que se incorporan? Son justamente las redes sociales. Bien. ¿Cómo maneja Giselle Aviñón el tema de las redes sociales? Otra cosa que a mí me gustó mucho. Ella supera ampliamente los lugares comunes. Las presenta sin tabúes y con una naturalidad que no molesta y que no incomoda. Son cuentos ágiles, pero además debo decir que son cuentos convocantes. Cuando hablo de este tema, estoy refiriéndome también al estilo que utiliza Giselle para escribir. Ese estilo, yo quiero hablar de esto brevemente, porque hemos notado que tienen un efecto sobre el lector. No solo me ocurrió a mí como lectora del libro, sino también lo sabemos porque llegan abundantes comentarios
le llegan a ella hablando de este tema, del impacto, de los efectos que les produce a los lectores que ya conocen el libro. Uno de los aspectos que menciono de los efectos es que uno, cuando lee, quiere llegar al final. Ustedes dirán, bueno, todos cuando leemos un cuento, una novela, obviamente queremos conocer el final. Pero acá ocurre un fenómeno diferente, o por lo menos muy especial, muy particular. Es que después de haber leído, digamos, 2 de los cuentos, vos ya te das cuenta que ahí hay un trabajo de la escritora que te hace saber que hay algo que te está esperando al final del cuento. Y eso ocurre en todos ellos. Otro de los efectos es que después de haber leído el cuento anterior, cuando lo terminas, por lo menos a mí me pasó, esa fue mi experiencia, es como un impulso de querer saber cómo es el otro, qué dice el otro, qué me va a presentar, qué desafíos hay ahí, qué personajes, qué ambiente, qué cosas nos va a decir. Y ocurre la sorpresa otra vez. Muy bien, Giselle, muy bien lo tuyo. Ustedes cuando tengan el libro en sus manos van a notar que en todos los cuentos están... ¿Se escucha bien? Todos los cuentos están encabezados por un epígrafe y otros recursos también que utilizan. Esos epígrafes muy interesantes, distintos para cada cuento, pero también y de diferentes autores interesantes y muy interesantes los epígrafes. Que esa va a ser una de las preguntas que yo te dejo para que nos cuentes, nos expliques. ¿Por qué motivo, cuál es la razón por la cual introducís epígrafes muy sugerentes, muy interesantes, no voy a decir más nada de esos epígrafes, y los incorporás en la estructura de tus cuentos? Alguna razón debe haber, porque en los trabajos de Gisela Viñón hay inspiración, pero está todo cuidadosa y respetuosamente cuidado. Eso ha sido pensado por alguna razón. Para cerrar, les digo, este libro, ¿qué significa para mí? Para mí es una síntesis acabada entre la formación de la escritora, su talento, como ya lo dije antes, y otro aspecto que también, como la responsabilidad, tiene para mí un alto significado, un alto valor, y es un respeto por la literatura. Un gran respeto por la literatura. Cuando uno lee textos así, tiene ganas de leer más. Esto es solo un resumen de mi mirada sobre su trabajo. Y ahora, con tu permiso, Giselle, yo me atrevo a decirles, preparémonos para lo que se viene. La siguiente novela de Gisela Viñón. Yo estoy más que... La conozco, estuvimos ahí viéndola cuando ella la terminó de escribir. Bien, esta novela se las trae. Es cierto, nada de lo que digo Giselle es algo que no es todo verdad, es todo lo que siento y lo que pienso. La novela tiene un título, es La muerte tendrá tus ojos. Bien, esta es mi presentación de Cuentos en Red de Gisela Viñón. Muchas gracias.
la primera pregunta que habíamos pensado, que es esta de los epígrafes, ¿no? Los epígrafes son esas frases muy breves que están abajo del título, y a mí siempre me gustó leer libros con epígrafes porque me muestra con qué escritores dialoga un autor, ¿no? Con qué fantasmas también. Yo tenía un profesor, un maestro, fue el profesor David Viñas, y él siempre decía que estamos totalmente recorridos por los discursos de otros, por nuestros maestros y por aquellas lecturas que hicimos, ¿no? Somos los discursos de otros. Entonces a mí me gusta ser muy honesta en ese diálogo interno con los epígrafes. Es una forma de convocar a estos maestros y también de mostrarle al lector con quienes estoy dialogando mentalmente cuando escribo. Y estos epígrafes, ustedes van a encontrar que hay de Shakespeare, hay del maestro Uwey, de Kung Fu Panda, ¿no? De Humberto Eco, de McLuhan. Hay como distintos niveles semánticos y complejidades en esos epígrafes. Y eso tiene que ver justamente por el estímulo que yo recibo del medio, tanto del cine como de la literatura, como de las lecturas críticas y académicas, ¿no? Entonces, ahí es donde en mi escritura se combina todo lo que yo vivo, no solo lo que pienso. Y una de esas cosas que a mí me afectan mucho también es mi rol docente, ¿no? Cuando enseño un poema, cuando comparto un poema con mis alumnos. Y esa semana está teñida seguramente por esa lectura también. Y a veces estoy escribiendo y bueno, viene ese poema también a incorporar algo. Nunca se sabe qué mucho, pero sí es una clave de lectura con el texto que se desarrolla más abajo de ese epígrafe. Entonces son 3 juegos: el título, el epígrafe y el texto en sí. Y ahí somos muchos los que hablamos siempre. No solo soy yo, ¿no? Sino mis lecturas y aquellos escritores que me precedieron. Había un crítico, Bakhtin, que decía: en la literatura no hay Adanes, nada está dicho por primera vez. Todos estamos dialogando con otros que escribieron antes. Entonces, esta idea de no hay nada nuevo bajo el sol. Y es difícil decir algo nuevo sobre el amor, pero sí hay una forma nueva quizás de pensarlo o de bajarlo, ¿no? Esa sería más o menos la idea sobre los epígrafes. ¿Les parece bien que le preguntemos sobre su proceso de escritura y que nos cuente cómo ella lo desarrolla? Sí, me dice Graciela. Porque acá todos son lectores y creo que el lector debe apreciar seguramente, conocer sobre cómo trabaja un escritor. Esto que uno se imagina cuando compra un libro, se imagina desde su hogar, pero no sabe verdaderamente en qué consiste. Yo les decía que tanto trabajo. Y seguramente debe haber acá gente que escribe. Hay gente que escribe, pero si hubiera, se sonríen, pero no dicen nada, que les gusta escribir. También es lindo que un escritor sepa cómo se maneja en estos desarrollos otro escritor, saber cómo piensa, cómo se organiza, cómo hace. Sí, ¿no? Bien. El proceso, yo como decía Carolina, ¿no? Que era prolija, soy muy prolija con mis trabajos, en el sentido de que así como lo empiezo le dedico todo y hasta que no lo termino no puedo seguir con otra cosa. En eso no soy muy obsesiva en una cosa, ¿no? Por ejemplo, con los cuentos en red, fueron cuentos de pandemia, entonces no tenía que hacer todas las cosas que hago todos los días contra reloj, y estaba muy expuesta a las redes sociales muchas horas, ¿no? Y empecé a ver problemas y beneficios que traían esas redes sociales. Entonces ahí empecé a investigar. No me metí en algunas aplicaciones que pueden traer problemas conyugales, pero sí
empecé a ver que matrimonios de muchísimos años se divorciaban y se volvían a encontrar con ese primer novio por Facebook, ¿no? Ese cuento está. Hay un poco de realidad, un poco de ficción en algunos, pero sí me metí en los pros y las contras de la tecnología y de las redes sociales, ¿no? Pero lo que más me interesa no solo es la red, sino cómo esa red tiene la capacidad, siendo algo virtual, y pensando en la definición de virtualidad, que es algo que está por ser pero no es. Es algo que no existe, la virtualidad. Es una potencia, ¿no? Sin embargo, tiene la capacidad de afectar emocionalmente a las personas de una manera que no estamos pudiendo dimensionar. Y que muchas veces se lleva puesta a la gente. Entonces, ahí es donde me interesaba meterme, en justamente ese contacto entre un ser humano con sus emociones y sus complejidades, ¿no? Y esa virtualidad que no es. Y lo que veo es que hay una forma muy distinta de procesar esto según la edad de quien tiene enfrente esa red social, ¿no? Entonces, las personas mayores o los adultos mayores leen un grado de verdad en lo que se escribe. Sin embargo, los más jóvenes no. Simplemente está la valoración. Me dio like, me dijo que le gustaba, me puso un emoji. Es la valoración del otro hacia mí. Sin embargo, para las personas mayores, lo que se dice ahí es verdad. Es como si tuvieran a alguien del otro lado diciendo lo mismo que dirían cara a cara, ¿no? Entonces me parece que hay una forma de interpretarlo muy distinta y en eso me quise meter. En eso empecé a investigar y empecé a ver realmente que había una dimensión que no manejábamos realmente. Que tratamos de surfearla, como quien diría, pero no, principalmente en los adolescentes, el punto al que llega a afectar la mirada de los otros y que encima hay un resguardo en el anonimato enorme, porque puede ser cualquiera que esté hablando del otro lado, ¿no? Entonces me interesó meterme ahí. Y hay cuentos de toda índole, ¿no? Hay algunos más mordaces, hay otros más inspiradores, más divertidos, pero en todos está esta mediación de la red social o la tecnología en el medio de los vínculos interpersonales. ¿Querés contarnos, Giselle, sobre tu proceso? Me parece tan útil y tan necesario, tan nutritivo. Perdón, me quedé con la primera parte de la pregunta. Sí. Pregunta cuánto tiempo llevó el libro, ¿no? En términos de escritura. Fue un libro de 2 años este fue un libro bastante rápido. El proceso de escritura, a mí, cuando hablabas de inspiración, y yo siempre digo que es es como un movimiento inicial desde la inspiración, ¿no? Hay algo que a mí me dice, yo practico mucho meditación y esas cosas, y hay algo a mí que me dice, presta atención acá, ¿no? No es una voz, es abrir el diario y me empiezo a encontrar con notas que hablan de lo mismo, cosas así. Entonces ahí es donde me empiezo a interesar, ¿por qué estoy viendo tanto esto? ¿Por qué estoy escuchando tanto sobre lo mismo? Y en el caso de los cuentos en red, justo era la pandemia y esto era un tema que estaba todo el día dando vueltas. Pero esa es la parte de inspiración. Después viene la parte de investigación. A mí me gusta hablar sabiendo de lo que hablo. Y eso es donde se me va más tiempo. Por ejemplo, en esta novela nueva, que es La muerte tendrá tus ojos, se ambienta en la Segunda Guerra Mundial. Tiempo antes y tiempo después, ¿no? Y fue terrible porque me sumergí ahí y más investigaba y más puertas se abrían y más tenía que buscar, hasta que en un momento no encontré más información sobre un punto que para mí era central en la novela,
y no encontré más, y no hubo forma, y ahí tuve que parar. Es muy frustrante tener que parar en la investigación, y justo vino la pandemia y empezó a funcionar esto de qué pasa con las redes, por qué nos afecta tanto, ¿no? Y ahí empecé a investigar y salió Cuentos en Red, y después pude conseguir la información para terminar la otra novela. Pero son distintos climas de trabajo. El primero que es inspiración o información que me interesa, después es investigación, después es el armado de las maquetas. Yo armo como pequeños planes de trabajo, ¿no? Un cuento, Borges decía que para que un cuento funcione tenemos que saber cómo empieza y cómo termina. Entonces, primero pienso eso, de qué voy a hablar, cómo va a empezar, cómo va a terminar, cuáles van a ser mis personajes para hablar de esto. Es como muy bosquejo de pintor, si se quiere, la maqueta. Es como un esqueletito que me gusta hacer. Después viene la parte de escritura, y después de la escritura viene la posescritura, que es la corrección, que tiene mucho de inspiración y de, si se quiere, siento si el clima del cuento es el correcto en la medida que lo leo, si el tono es el adecuado, si al leer me siento incómoda con algo, es porque eso no va. Hay mucho de instinto en esa parte, me parece, ¿no? Y son muchos procesos muy distintos uno del otro, entonces siempre se va mucho tiempo ahí, pasan años hasta que sale un libro, ¿no? Por lo menos en mi caso, y corregir y volver a encontrar errores, y bueno, después viene la parte de la editorial, que vuelve a corregir conmigo, ¿no? Y hace sugerencias, pero siempre son trabajos de años en los que hay muchísimo trabajo, mucho más trabajo que inspiración, diría yo. Estoy de acuerdo. Le decía que estoy de acuerdo. Es mucho trabajo, es un gran trabajo, es apasionante, pero mucha gente, ustedes seguramente lo saben, y las nuestras que están acá, que saben de qué se trata, pero hay personas, sobre todo muy jóvenes, que ni se imaginan en qué consiste, creen que es alguien un día se sentó frente a la computadora y empezó a producir como si uno fuera una planta que da flores. No es así. Por eso a mí me gusta mucho que ella hable con esa franqueza explicando lo que significa escribir, ¿no? Y el tiempo que lleva. Dar valor a una tarea que es menor. También una parte que es muy divertida, que es la del juego de inventar, ¿no? Imaginar una situación y fantasear cómo sería. A mí eso me permite también pensar como pensarían otros seres humanos distintos a mí, ¿no? Uno tiene una perspectiva y una forma de pensar las reacciones, y tener personajes es jugar a ser otros a veces, ¿no? Y esa parte es muy divertida. Se pueden vivir muchas vidas aparte de la que le toca a uno. Y ese juego es fantástico. Se siente mucho placer al jugar a ser otro. Por eso pero hay mucho trabajo formal y serio, y la dieta de levantarse temprano y sentarse y ponerse y no levantarse hasta tal hora, pero también hay mucho placer, muchísimo placer, que es hacer arte, ¿no? Sí, justamente nos entendíamos con las miradas. Con Graciela, que es una conocida escritora de mucha calidad, trabaja en novela histórica, Graciela, y bueno, cuando hablabas de investigación, pensemos lo que debe ser su trabajo, ¿no? Y sí, es así. ¿Te parece, Giselle, que no sé si están cansados, pero me gustaría
que vos leyeras, que lo lees tan bonito, una parte de un cuento. Yo te lo... A ver, lo marqué. ¿Les parece buena idea? No queremos cansarlos, es breve. También ahí, si quieren hacer sus preguntas por escrito o pensar su observación sobre la charla de forma oral, al terminar de leer podemos dialogar. Este es el cuento que se llama Una casa con 10 pinos. Se trata de la historia de una señora muy comprometida con su familia, muy dedicada a ellos, ¿no? Y esta es la señora de la que yo les hablaba, que después de muchos años de matrimonio se encuentra con su primer novio por Facebook. Y empiezan a chatear y a chatear, y su marido viajaba mucho por trabajo. Y bueno, sigue así. Después de un par de días sucedió lo que no pensé que me podía pasar. Llegaba mensaje de Jorge y le contestaba después si estaba hablando con Raúl. Soñaba con Raúl, Raúl es este primer novio, ¿no? Soñaba con Raúl en las noches y no con mi esposo. Los chicos iban y venían, y yo estaba de buen humor. Dejé de ir a buscarlos a la salida del boliche porque me quedaba hablando con Raúl toda la noche. Me preguntaron qué me pasaba, que estaba rara, que no les daba bola. ¿Y para qué querían que les diera bola si me decían que era insoportable porque les daba bola? Yo hacía lo de siempre. Cocinaba, limpiaba, todo hacía igual. ¿Qué tenían que quejarse? Eso sí, la que tenía para quejarse era Martina porque tomaba menos remises. Entonces le daba menos trabajo. Porque mientras salía a hacer todos los trámites y los mandados, hablaba con Raúl. ¿Cómo me reía con Raúl? Tal es así que cuando volvió Jorge, no lo aguanté. No podía seguir hablando y riéndome como lo hacía cuando él no estaba. Entonces hubo un momento en que dije, basta. Y armé la valija, la más grande, solo con la ropa que tenía impecable, y me tomé el avión a Mendoza, donde estaba Raúl. Él era parte de esto. Me dijo que se había separado hacía meses. Y cuando estuve en el aeropuerto de Mendoza, lo llamé y le dije así, me vine con vos. Se empezó a reír, pero a reír como nervioso. Me dijo que estaba loca, que cómo se me había ocurrido dejar todo y venirme para acá. Y yo le expliqué que no me sentía bien en mi casa con ellos, que solo me hacía feliz hablar con él. No tenía mucho para pensar. ¿Y con qué me salió? Que qué iba a pensar la gente, la congregación. Un boludo. Le dije, vení a buscarme ya y listo. Y vino. A mí me causa mucha gracia esta señora. Porque un día dijo, bueno, te tiro todo. Y estas cosas eran las que se veían en la pandemia, ¿no? Decisiones de cambios radicales en las personas. Perdón, Sí. pero no, esta señora ha pasado con jóvenes también. ¿Sí? Dejar trabajos. Exacto, Sí. encuentros en aeropuertos, después de la pandemia. Hay un cuento de un encuentro en el aeropuerto. Feo, ¿viste? Así Es interesante, hay de todo y de todas las edades. También están estos, hay un cuento de 5 para el peso, me parece que se llama, de un señor viudo que el hijo quiere que él se meta en Tinder para que conozca mujeres y se enamore, ¿no? Entonces está ese diálogo intergeneracional. Ese cuento que ella está mencionando en este momento, porque a mí me gustó tanto, es todo diálogo, el diálogo del hijo con su padre. Esto que vos decías, perdón. Sí, no, pero es justamente Muy eso. lindo, me encantó ese cuento. Entonces, se cuida mucho esto, ¿no? Que haya un tono realista, principalmente, cómo habla cada generación y también cuáles son digamos, los fantasmas que tiene que enfrentar una persona que nunca conoció gente por Tinder, ¿no? Un adulto. En cambio, para un joven es más fácil. Entonces,
bueno, ¿cómo se hace para poner eso en la literatura? Esa es la propuesta, ¿no? Y así como va subiendo y bajando la tensión, porque hay cuentos que son, como dije, muy mordaces, ¿no? Está el tema de, aparece el narcotráfico, aparecen los abusos. También me gustó que está muy pensada la estructura y el orden de los cuentos. Pensar que hay una salida a todo esto, que es que uno tiene la libertad todavía de apagar el dispositivo, ¿no? y sentarse y charlar cara a cara con una persona. Por eso el último cuento, que se llama Tikkun Olam. Tikkun Olam es una frase en hebreo, en yiddish, que quiere decir rescatemos al mundo. Y piensa justamente eso, quizás no todo el mundo, simplemente los vínculos que uno puede hacer, ¿no? Que sean vínculos más humanos, no tan mediados por la tecnología. Esa es la propuesta global, si se quiere. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Están tímidos. Ahí hay para una libretita, no sé si está circulando la libretita. Mi secretario Federico no la hizo circular. Mi secretario Lucio. No sé, había, no, en serio, había, si querían hacer por escrito o prefieren hacer una pregunta oral, no hay problema. ¿Qué me gustaría saber? O sea, de orden personal. ¿Cuánto tiempo hace que estás escribiendo? Desde los 11 años, ya tengo 43. Empecé como poeta, siempre poesía, hasta que ya la poesía empezó a tener cuando era ya de 20 años tenía, la poesía yo siempre la veo como darse vuelta la piel, ¿no? Es como muy jugada poesía, muy personal. Me parece que la verdad de las personas está ahí, donde uno muestra absolutamente todo. Y bueno, y justo ahí empecé a estudiar y mientras estudié no podía escribir, porque me la pasaba escribiendo todo lo que era académico, entonces la cabeza se secaba ya. Y volví a escribir después de haber terminado mi carrera en letras. Paradójicamente, ¿no? Uno piensa que estudia para eso, pero no. Aparte también leer a los grandes, ¿no? Cohíbe mucho. Uno siente que ¿qué puedo venir a decir yo después de leer a Borges, después de leer a Cortázar? Y me ayudó mucho leer a Cortázar porque decía, cuando uno lee a alguien que dice justamente lo que uno piensa, lo que uno siente, es bueno tomar esas palabras y usarlas porque mejor uno no las puede decir, ¿no? Y ahí están esos epígrafes, diciendo lo que uno piensa y retomándolos. Pero sí, ya viene de larga data esto. ¿Sí? Sí. Giselle, para un escritor, ¿las palabras llevan al dolor o el dolor te lleva a las palabras? Depende del tema que se esté trabajando. Hay veces, por ejemplo en el caso de la novela Las Voces, yo veía en el diario notas sobre chicas que eran violadas, ¿no? Y después quedaban embarazadas y cómo la justicia se movía con esos temas. Y yo dije, quiero saber realmente cómo es esto, no solo por la palabra del diario. Y empecé a hacer entrevistas y me empecé a encontrar con una realidad que era mucho peor de lo que yo pensaba. Después tratar de sintetizar eso en pocos personajes y ponerlo en un libro fue como vivirlo, porque uno va viviendo mentalmente las historias, ¿no? Pues las imagina, las visualiza y veo que las palabras después ya no son de uno, cada uno que las lee las vive de una manera distinta. Por eso
En el caso de las voces, enfrentarme con esas situaciones fue muy doloroso y las palabras fueron una forma de sacármelo de encima también. Y otras veces uno escribe y se encuentra diciendo o poniéndole nombre a un dolor que no sabía que era un dolor. Por eso la escritura es autoconocimiento y la lectura también es autoconocimiento. Me parece que no hay forma de escapar a la emoción y al sentimiento de verse a uno mismo con las palabras, antes o después. Pero a veces es una, a veces es la inversa. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Alguna preguntita más? ¿Quedaron conformes? Les cuento que Giselle, una vez que terminemos acá su exposición, va a estar acá en el pasillo firmando ejemplares. Se pueden acercar para comprar su libro, disfrutarlo, ¿sí? Es como todo el tiempo es tirano, ya tenemos a la próxima escritora acá presente también. Y como todo, nos corre. Agradecida a Giselle, como siempre, es un placer conocerte personalmente y tengo un presente para vos. Antes de dejar el micrófono, quiero agradecerles que hayan venido, a vos, Nelly, por haberte tomado el trabajo de leerlo, hacer el prólogo, presentar esta obra, a la Secretaría de Cultura de Cipolletti, que siempre me invita, siempre me propone algo. Gracias por tenerme en cuenta. Y por el taller que se viene de lectura también, que vamos a abrir un taller de lectura en noviembre con la municipalidad. Y bueno, muchas gracias.